Ha tenido un papel glorioso en la historia de este país que todo el mundo le ha reconocido, quizás hasta más de lo que merecía. Aunque no trascendiera, peleó como un jabato contra los viejos, como los llamaba en la intimidad, Franco y su padre. Sin embargo, se queja cuando su hijo hace lo mismo. Utiliza a sus mariachis para criticarlo porque no lo ha invitado al aniversario de las primeras elecciones democráticas. Hasta le prohibió ir a la fiesta del 24 de junio para que no le hiciera sombra. Recuerde todo eso, Juan Carlos, sea digno y generoso y no le ponga palos en las ruedas a su hijo, que al final se va a quedar sin hijo, sin palos y sin ruedas. Los Borbones son bastante distintos unos de otros, pero todos ellos han tenido capacidad de supervivencia y adaptación a las circunstancias. Ese sería el término borbonear. Excepto casos aislados, los Borbones siempre se supieron rodear de gente emprendedora que buscaba el desarrollo del país, extraída de la élite ilustrada que exponía gobiernos más sensatos. Carlos III es el paradigma del buen gobierno. En general, los monarcas del siglo XVIII lo hicieron bastante bien. Y sin duda al rey actual, Juan Carlos I, hay que darle el mérito de la transición. El reinado de Fernando VI, fue un reinado de tregua en la política española. Hizo avances por la modernidad de este país. Aún con la locura y su personalidad pusilánime, su permisión contribuyó a la renovación económica. Fue el grande olvidado de la historia, pero hizo posible los esplendorosos reinados de sus sucesores. Los Borbones son gente que se caracteriza por contemporaneizar muy bien con el pueblo, lo que produce muchas frases célebres. Durante el matrimonio de Alfonso XIII con Victoria de Battenberg, una princesa inglesa muy presumida y seria que al contemplar horrorizada cómo Alfonso mojaba las pastas en el té, dijo que en su país eso no lo hacía ni un palafrenero. A lo que el monarca le contestó que en España, eso lo hacía hasta el rey. Don Juan Carlos no lo ha tenido fácil. Su padre no pudo reinar porque Franco no se lo permitió, sin embargo era a cabeza de la dinastía borbónica. Por lo que se crió en un ambiente dictatorial, con un padre enfadado porque su hijo le había pasado por riba. No obstante, fue quien de rodearse de la gente justa para llevar a cabo una transición afable. Como buen Borbón supo rodearse de la gente adecuada. La monarquía es técnicamente un privilegio que, modernizado, se tolera bastante bien. En el mundo hay monarquías muy implicadas con el pueblo, como las escandinavas o la británica. El único problema que tendríamos los españoles sería que don Felipe de Borbón tuviera un hijo hombre. Dejaría que prevaleciera el derecho de gobierno de este sobre lo de las mujeres, al pueblo no le gustaría. Sería visto como una verdadera antiguaya. Tener una reina Leonor sería mucho más agradable a los ojos de la gente. Fuera de eso no habría mucho inconveniente, aunque en España somos más juancarlistas que monárquicos. Por otro lado, desde Carlos IV hasta muy entrado el siglo XX, los Borbones han traído al mundo hijos ilegítimos. Repasamos la historia y la lucha judicial de algunos por ser reconocidos. Empezando por Carlos IV. En realidad, ninguno de sus hijos los engendró él, así que fueron Borbones por parte de madre, su promiscua y prima hermana María Luisa de Borbón-Parma. Tuvieron 14 hijos de las 24 veces que la reina estuvo embarazada, pero solo 7 llegaron a la edad adulta. Quien llegó a sucederle en el reino, Fernando VII, fue casi con toda seguridad hijo bastardo de María Luisa y su amante Manuel Godoy. Cuando Isabel II contaba 16 años, el gobierno arregló un matrimonio con su primo hermano Francisco de Asís. Aseguran los historiadores que cuando la reina se enteró de quién iba a ser su futuro esposo exclamó, no, con Paquita no. Tal y como relató al embajador Fernando León y Castillo durante su exilio parisino, Isabel II dijo, que podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo. Oficialmente, Isabel II de Borbón tuvo 12 embarazos, contando varios abortos, de los que solo sobrevivieron 5 hijos. Uno de ellos fue engendrado por el capitán de ingenieros Enrique Puig Moltó, según los rumores más documentados. Tal era así que el futuro rey Alfonso XII, a nivel popular, tenía el sobrenombre de Puig Moltejo. Alfonso XII, siguió con la tradición familiar y fue padre de 3 bastardos que no llegaron a reinar, Alfonso y Fernando Sanz y Martínez de Arrizala, nacido en 1880 y 1881, fruto de su relación con la cantante de ópera Elena Sanz, a los que pasaba una pensión como buen padre de familia lejana. Y Mercedes Basáñez, hija de la esposa de un diplomático uruguayo en España. Muerto el rey en 1885,
su viuda y regente María Cristina de Habsburgo, apodada Doña Virtudes, se negó a continuar pagando a los que consideraba hijos del pecado. La cantante supo hacer valer su condición y mediante un hábil chantaje en el que utilizó las cartas que conservaba de su amante, logró una importante suma de dinero, nada menos que 750.000 pesetas de 1886, una fortuna que pagó el patrimonio del Estado para que no se dieran a conocer públicamente. Y de infantes que nunca fueron reconocidos como tales, los hijos ilegítimos de Alfonso XII y XIII, Mercedes Basáñez, Juana Alfonsa de Milán, Leandro de Borbón y María Teresa Ruiz de Moragas. En 1908, Alfonso Sanz y Martínez de Arrizalare presentó en Madrid un pleito ante el Tribunal Supremo. Pero a pesar de los esfuerzos, perdió en los tribunales al considerar el juez, en una sentencia dictada el 1 de julio de ese año, que un monarca no estaba sujeto al derecho común, es decir que a un rey no se le podían reconocer hijos fuera del matrimonio. De todas las supuestas infidelidades de los monarcas, solo Leandro de Borbón, hijo de Alfonso XIII y la actriz Carmen Ruiz Moragas, consiguió en los tribunales, en 2003, que se le acreditara el apellido de la familia real, aunque nunca el tratamiento y los derechos que se derivarían de su condición de infante. Según el auto judicial histórico, don Leandro pasó a ser hijo de su majestad don Alfonso de Borbón y Austria y como consecuencia de esta determinación de filiación paterna y conforme al artículo 55 de la Ley de Registro Civil, ostentará en lo sucesivo los apellidos de Borbón Ruiz. Es la primera vez, en el mundo y en España, que se reconoce a un hijo de rey con todos los derechos inherentes a su persona, declaró sobre el fallo judicial Miguel Ángel Rabadán, el abogado que le llevó el caso. Don Leandro de Borbón siempre ha tenido buena relación con su sobrina la infanta doña Pilar. Al igual que a sus antepasados, el rey emérito don Juan Carlos, también se ha enfrentado a dos demandas de paternidad. Una presentada por el catalán Alberto Solá Jiménez fue rechazada a trámite, no así la de la belga Ingrid Sartiau Jiménez, que sí fue admitida por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo. La defensa de Ingrid siempre ha sostenido que su cliente no reclama títulos, ni un lugar en la línea de sucesión al trono, ni dinero. Solo quiere encontrar a su padre. En la demanda de paternidad se adjuntó un acta notarial firmada por la madre de la demandante, Lilian Grislaine Sartiau, de 80 años. En ella asegura que tuvo una breve relación con Juan Carlos de Borbón sin saber de quién se trataba hasta que se lo reveló el empleado del hotel donde se alojaban, según su relato a finales de 1965. Fruto de ese encuentro con un hombre gentil, guapo, dulce y con los ojos azules, nació su hija en agosto de 1966, según la madre. Don Juan de Borbón, infante de España y conde de Barcelona, fue el heredero de los derechos dinásticos de la Casa de Borbón por la renuncia de sus hermanos Alfonso y Jaime y la abdicación de su padre, Alfonso XIII, en enero de 1941. Por ello y basándose en su posición publicó en 1945, desde Lausana, y en 1947 desde la ciudad portuguesa de Estoril, un manifiesto en el que reclamaba la restauración de la monarquía borbónica en España. 2 años más tarde, y desde Estoril, reiteró la publicación del citado manifiesto. El régimen del caudillo le mantuvo apartado de los círculos de poder, no siendo reconocidos sus derechos dinásticos al no ser nombrado él como sucesor de Franco en la jefatura del Estado sino su hijo don Juan Carlos. Este nombramiento supuso un distanciamiento solo temporal entre don Juan de Borbón y su hijo. Tras la muerte del caudillo franquista y la subida al trono de don Juan Carlos, príncipe de España, don Juan de Borbón renunció a sus derechos a la corona española en favor de su hijo con un emotivo discurso pronunciado en el Palacio de la Zarzuela el 14 de mayo de 1977, dejando constar de manera oficial su renuncia a reinar en España como Juan III en favor de su hijo y de su patria, una nueva España que empezaba a reconstruir una democracia. En 1978 el rey don Juan Carlos le nombró almirante honorario de la Armada. El 4 de diciembre de 1988 recibió el título honorífico, por parte del gobierno, de capitán general de la Armada. Don Juan vivió sus últimos años con el orgullo de ver a su hijo hacer lo que él siempre propugnó. Don Juan no llegó a restablecerse de su enfermedad, un cáncer de laringe contra el que luchaba desde 1980 y que le llevó a la muerte el 1 de abril de 1993. Recibió el reconocimiento de la sociedad y los honores fúnebres propios de la dignidad de rey, inhumándose sus restos mortales en el Panteón de Reyes del Monasterio del Escorial. La reina doña Sofía saca ventaja a su esposo en un hipotético juego de tronos.
La petición de mano de Juan Carlos a Sofía se celebró en Lausanne, en casa de doña Victoria Eugenia, y doña Federica dio muestra de su fuerte carácter ordenando cómo se tenían que hacer las cosas. Ya se habían enfrentado por cómo debían posar en las fotos y doña Victoria Eugenia se había limitado a cortar su monólogo chillón con su inglés impecable de clase alta: querida, no debes olvidarte de que yo también soy reina. Federica siempre quería ponerse por delante y la británica le recordó que no es necesario ocupar el trono para ser legítimo rey. De hecho, será don Juan Carlos, Juanito entonces, quien le da una contestación definitiva. Discutiendo por la fecha de la boda, él dice en un momento que se casaría cuando le viniese en gana. Doña Federica se puso roja como la grana y comenzó a llamarle desgraciado, que sería menos que nada y que solo reinaría si Franco quisiera. Muy fríamente, Juanito le contestó: tú serás todo lo reina que quieras, pero es bastante probable que yo también lo sea. Pero no por Franco, sino por mis 17 antepasados que también fueron reyes. Si estamos hablando de sangres, tan pura es la mía como la tuya. Como tú, soy nieto de reyes. Juan Carlos I de Borbón y Borbón acaba de empatar. También con la mayoría de dinastías italianas, de las que desciende directamente por matrimonios de antepasados con miembros de la Casa de Médici, por ejemplo. También entronca con la familia real inglesa y con la familia imperial austríaca por ser bisnieto de María Cristina de Habsburgo, esposa de Alfonso XII. Si echamos la vista a la época medieval, lo podemos emparentar con la Casa de Borgoña y las distintas casas reinantes en la península ibérica, Borgoña, Barcelona y Trastámara. Y hay más, según una gran cantidad de estudios, don Juan Carlos es descendiente de Carlomagno. Si eso se demostrase cierto, significaría que Juan Carlos I es descendiente directo del primer emperador católico desde la caída del Imperio Romano de Occidente.